Hola runners, yo soy Sergio, un abogado runner y hoy vamos a hablar de los ASICS No Blast 3. Runners, si hay una referencia fácil, de verdad muy fácil para acumular kilómetros, son los ASICS No Blast 3. Unos zapatos con los que he corrido a la fecha más o menos 150 kilómetros y que la verdad he tenido la oportunidad de probar en sus distintas versiones desde la primera hasta la tercera. Más adelante vamos a hablar un poquito de cómo ha sido la evolución de esta referencia. Les puedo contar rápidamente en cuanto a los detalles que estos son unos tenis que tienen 8 milímetros de drop, 31 en la zona del talón y 23 en la zona de la punta para el drop que les estoy señalando. Pesan 259 gramos en mi talla 9 de los Estados Unidos. Y pues la verdad, runners, son unos tenis muy dinámicos, muy divertidos. De esos tenis que se dejan amoldar para distintos tipos de entrenamiento. Así que dicho lo anterior, empecemos con las características pasando por cada una de las partes del zapato como siempre. Empezamos con la parte de la zona de la suela. La suela runners es hecha de un caucho que se llama Ahar Plus. El Ahar Plus es un caucho muy conocido en distintas referencias que utiliza ASICS. Tiene varias particularidades, entre otras, si ustedes notan, tienen acá una zona que es como una especie de hueco. Desde mi perspectiva, que se ha mantenido además en las distintas versiones, aunque se han cogido un poco con respecto a lo que fue la primera. Lo que busca es reducir en parte el peso del zapato, pero además darle un poco más de protagonismo a esta zona del agarre que tiene el Ahar Plus y permitir además que la mediasuela tenga un mayor índice de reactividad. Asimismo, en la parte de acá, que eso también es bien característico de esta referencia, pues lo que tiene es un pronunciamiento de la zona de la suela que para las personas que caen con la parte frontal de su pie, de verdad que lo sienten a la hora de pisar. Son zapatos que han mejorado muchísimo en cuanto a su estabilidad, cada vez de verdad se sienten más estables y el agarre que proporciona esta parte del zapato es bastante bueno. Dicho lo anterior, runners, pasamos a la zona de la mediasuela. La mediasuela es el gran cambio que desde mi óptica tiene este año esta referencia de Nova Blast 3, que vamos pasando de un material que era el Flyfoam Blast. Recordemos además que el Flyfoam Blast llegó por primera vez con la primera aparición o la primera referencia de los Nova Blast y ahora utiliza un Flyfoam Blast Plus. El Flyfoam Blast Plus, que tiene como característica o como cambio fundamental, sin duda, para mí, mayor amortiguación, mayor sensación de rebote y sin duda da esa sensación agradable a las piernas cuando estamos corriendo y acumulando muchos, pero muchos kilómetros. La forma o la geometría que tiene el zapato es bien particular, es una geometría interesantísima que desde mi perspectiva lo que genera en la práctica es una mayor eficiencia a la hora de absorber los impactos. El material es un talón bastante amplio, recordemos 31 milímetros en esta zona del talón, y lo que significa pues que tiene bastante material para precisamente recibir los impactos por parte de nuestras extremidades inferiores mientras estamos corriendo. Pasando por ende a la zona del upper. El upper tiene un cambio o una modificación. Antes tenía un Jacquard Mesh, ahora estamos hablando de un Engineer Mesh. Eso hace que sea un hilado un poco más fino, un poco más delgado con respecto al upper de las versiones anteriores, pero es un upper muy fresco y muy agradable, runners. Esta referencia la he utilizado en clima frío como el de Bogotá y en climas cálidos y húmedos, y la verdad es que se siente bastante transpirable. Me gusta mucho la forma de la lengüeta que tiene la versión 3. Es una lengüeta, digamos, minimalista, pero que le metieron un acolchado en la parte interna. Entonces, aunque la lengüeta es minimalista y no es una lengüeta que se sienta muy acolchada como puede pasar con otras referencias, estas, llamémoslo burbujitas que le pusieron a la zona de la lengüeta, ayuda a darle una mayor fijación al zapato y la verdad es que se siente muy cómoda. Eso sumado a la parte del contrafuerte. Este contrafuerte ha sido una de las evoluciones más importantes que ha venido teniendo la referencia desde su primera versión, porque hace que tenga una mayor sensación de agarre y sujeción. Pero ojo, importante decirlo, los Nova Blast 3 no son los tenis más estables que existen en el mercado, eso hay que decirlo y eso es importante, runners. ¿Por qué? Porque además, si ustedes notan, es un zapato que es más bien delgado, bastante delgado, y como tenemos esta zona de acá en la parte de la suela, pues efectivamente se puede prestar para que haya un poco más de inestabilidad.
El contrafuerte se ha mejorado, hay mucha más espuma y mucho más material en esta zona del talón que pasa por la zona del tendón de Aquiles, pero no significa que sea la versión más estable que existe, ¿de acuerdo? Sin embargo, la sensación de agarre en nuestra zona del talón mejora muchísimo y la verdad es que se siente muy, pero muy bien. ¿Quiénes pueden utilizar estos zapatos? Estos zapatos, desde mi perspectiva, son el típico zapato que tiene varias funcionalidades y que puede ser utilizado en distintos entrenamientos. En primera medida, es un zapato que sin duda puede ser utilizado para nuestras corridas diarias y fáciles. Funciona muy bien, pero además es un zapato que más bien se siente dinámico. De hecho, desde mi perspectiva, el Flyfoam Blast Plus que se le incorporó en la zona de la mediasuela hace que la sensación de reactividad que tiene y de rebote sea mayor con respecto a las versiones anteriores. Y es un zapato que la verdad es bastante flexible y que permite ser utilizado en entrenamientos incluso tipo tempo. La verdad, yo utilizaría estos zapatos para tempos y los podría utilizar incluso en competencias. Tal vez me iría máximo hasta la media maratón con este tipo de referencias si quieren utilizar un zapato que no utilice placa de fibra de carbono. Pero la verdad es un zapato muy, pero muy versátil, runners, y como les decía, muy fácil acumularle kilómetros porque son muy, pero muy divertidos. Con ellos la distancia máxima que he recorrido han sido 25 kilómetros y se los digo honestamente, ningún problema. Se sienten muy bien también en las corridas largas, así que es otra buena alternativa para esos entrenamientos en los que acumulamos más kilómetros. Y aquí, runners, quería hacerles una como revisión rápida de lo que ha pasado con esta versión. Aquí tenemos en color azul marino, en azul marino los Nova Blast 2 y en este gris está la primera versión de los Nova Blast con los que se estrenó la referencia y con los que se estrenó el Flyfoam Blast. ¿Cuáles han sido los grandes cambios entre las tres referencias? Sin duda, la primera referencia fue innovadora, algo desde mi perspectiva que no se había visto en el mercado. Sin embargo, tenía un gran problema. Era un zapato muy, pero muy inestable, con un contrafuerte que tenía poco material. Entonces, la inestabilidad del zapato, sumado a la falta de material en esta zona del talón, generaba que para una persona que de pronto estuviera iniciando fuera fácil de pronto doblarse o sentirse que no estaba seguro en el zapato mientras estaba corriendo. Entonces ese digamos que fue un asunto que se corrigió bastante con la segunda versión. La segunda versión ya incorporó un contrafuerte mucho más abullonado, incorporó aún más Flyfoam Blast en la zona de la mediasuela y además el zapato se sentía más estable. Y el gran cambio para esta tercera versión, desde mi perspectiva, runners, por supuesto, como les decía, el Flyfoam Blast Plus. Un cambio de un material que es muy bueno a un material que para mí es mejor y que me ha gustado mucho más. Sin embargo, y creo yo que puede ocurrir con este zapato, creo que la durabilidad del mismo puede ser un poco menor a las de las versiones anteriores, precisamente porque este es un material que es más blando, por lo tanto puede deformarse un poco más rápido que las versiones que tenían el Nova Blast 2 y el Nova Blast 1. Y bueno, runners, pues esas son mis opiniones sobre los ASICS Nova Blast 3. Cuéntenme en los comentarios si ya probaron esta referencia, si les ha gustado la línea Nova Blast de ASICS. Y nada, runners, nos vemos en un próximo review.